El Señor siga formando por medio de su Espíritu Santo a Jesucristo en nosotros. Vamos a Romanos 8:26. Padre, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste. En este día nos gozaremos y nos alegraremos y celebraremos tu grandeza, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que te ama a ti sobre todas las cosas y ha entendido que tú eres el primero, cualquier día, Señor, del año, cualquier día de su existencia, porque tú eres la razón por la cual vivimos y tú eres el que nos da la vida, nos sostiene la vida y aún como hijos tuyos nos das todo lo que necesitamos para, Señor, negarnos a nosotros mismos y tú vivas en nosotros y gobiernes y reines en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas de una manera especial en este día. Dice así Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tomen asiento, amado hermano. El apóstol Pablo, en su carta que escribe a la iglesia de Roma, aunque algunos dicen que no solamente esta carta llegó a la iglesia de Roma, sino a muchas iglesias, y que solamente Pablo cambiaba la introducción del 1 al 15 y la aplicaba a la iglesia que el Espíritu Santo le decía que hiciera, ¿no? Porque si usted mira y le quita los 15 versículos primero y le pone dirigida a otra iglesia, es la misma necesidad, ¿no?, que hay en todas las iglesias en el tiempo de Pablo, en el tiempo que ha transcurrido en la iglesia y en el día de hoy. Sigue siendo la misma necesidad que la iglesia necesita para vivir conforme a lo que Dios demanda en su palabra, ¿no? Nosotros, cuando Dios nos transforma y nos convierte en sus hijos, no nos desampara, sino también nos da su salvación y Él mismo, el Dios Trino, interviene en nuestra vida, ¿no? En especial el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja en nuestro ser, aunque los tres están juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero el que trabaja en nuestras vidas en este tiempo es el Espíritu de Dios. Y nosotros, después del pecado de Adán y Eva, aún siendo salvados y convertidos en hijos de Dios, tenemos muchas necesidades, ¿no? Somos frágiles, somos débiles. Por lo tanto, necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, que Dios intervenga en nuestras vidas. Dice así Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo está afirmando, ¿no?, algo. Ha hablado de la esperanza y lo que Dios puede hacer por medio de la esperanza. La esperanza es un término que Pablo usa mucho en esta carta para generar en nosotros la expectativa de que su obra Él la va a completar, generar en nosotros de que habrá otro tiempo, ¿no?, en la cual estaremos en la eternidad con Dios por siempre, ¿no? Ahora en estos tiempos la esperanza de Dios debe ser muy fuerte en nuestra mente, en nuestros corazones. El tiempo se apresura hacia el fin, ya no solamente hay rumores de guerras, ahora sí hay guerras, ¿no? Ya la cosa se pone más difícil cada día y todo es porque la iglesia no ha cumplido su rol, que Dios le dio la gran oportunidad en el siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX y ya comenzando este siglo XXI, como que la iglesia se ha dormido, ¿no?, o está adormecida.
Aún el COVID mismo, que supuestamente debió haber levantado a la iglesia buscando más de Dios, lo que ha hecho es encoger a la iglesia, ¿no? Hacerla más pequeña, solamente quedando un remanente fiel al Señor. Y la esperanza debe ser uno de nuestros baluartes que debemos de cultivar nosotros. Pero también Pablo sabe que hay debilidades en nosotros, que somos débiles. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ayuda ahí es una palabra que por iniciativa propia Dios interviene en nuestras vidas por medio de su Espíritu para trabajar en esas debilidades que nosotros tenemos que reconocer, que son muchas. Prácticamente somos seres frágiles, débiles y muchas veces enfermos por el pecado, ¿no? El pecado que nos asedia ha logrado minar nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios siempre está dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Esa palabra ayuda es el nivel más alto de interés personal propio que motiva a dar ayuda. Es decir, no hay otro ser en toda la existencia que pueda realmente prestarnos ayuda efectiva. Y es el Espíritu de Dios. Dice, ¿no? Por eso que Pablo está afirmando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. No es que tú le pides que te ayude. Él viene y te ayuda. Él está en ti, está en mí para ayudarte. Y uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo es precisamente el ayudador. No es como alguien que te ve en una necesidad y te quiere ayudar y no puede, por más que quiera, ¿no? Un padre, su hijo está grave, está enfermo, puede estar hasta agonizando y por más que quiera no puede ayudarlo. En cambio Dios sí. Dios sí puede intervenir, ¿me entiendes? Puede ser que tú estés agonizando, estés a punto de morirte espiritualmente, pero el Espíritu está ahí. El Espíritu está ahí para que tú te avives, para que vuelvas a tener comunión con Dios, a que vuelvas a tener una relación profunda con Dios. Por eso dice el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Es decir, y como digo, debería estar ahí en plural, en nuestras debilidades. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Que el mundo, una parte del mundo occidental celebra el Día del Padre y como si fuera algo grande, ¿no? Muy grande. Y en realidad no lo es. Todas estas fiestas, hermanos, son inventos de los hombres. Y lamentablemente la iglesia se ha metido detrás y ha hecho cola, ¿no? Es decir, como que alguien está, oye, ¿para qué la cola? Ah, ya, me meto ahí para hacer cola, ¿no? Y comienzo a celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre. Y mañana nos van a decir, hay que celebrar el Día del Homosexual, de la lesbiana y de todo lo demás. Y todos los días, ¿me entiende? Y también tenemos que meternos en la cola, pues, porque como es la moda. Porque el Día del Señor el Día de Dios es todos los días. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No solamente los domingos, ¿no? Es todos los días yo tengo que honrar a mi padre, a mi madre también. No tengo que esperar el Día del Padre y la Madre para honrar a mi padre y acordarme que tengo un padre que se ha esforzado, que ha hecho tantos esfuerzos y sacrificios para que llegue a ser lo que soy o está luchando por mí y yo fracaso, ¿no? Y yo sigo decepcionando a mi padre. Y hoy día le voy a decir a mi padre que no le voy a fallar, a partir de hoy le voy a prometer que ya no le voy a fallar, como las famosas promesas de comienzo de año, ¿no? Que le prometemos tantas cosas a Dios y después ni pasan ni 5 días y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que somos débiles y que no podemos hacer promesas por nosotros mismos y que no podemos honrar a nuestros padres como Dios quiere y nos mandan el quinto mandamiento, me doy cuenta que soy débil. Entonces, ¿por qué? Porque deshonro a mi padre. Primero a Dios deshonro, porque cuando deshonro a mi padre, a quien primero peco es contra Dios y después a mi padre terrenal. Lo deshonro, por lo tanto soy débil. Y es verdad, yo quiero honrarlo, pero no puedo. Termino fracasando, termino haciendo cosas
que no debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué debilidad tenemos, no? De repente soy una persona muy ansiosa. No he aprendido a dejar mis cargas al Señor. Por lo tanto, yo oro al Señor y me levanto con mis cargas, ¿no? Aunque creo que le he dejado al Señor, pero sigo ansiosa. Sigo en lo mismo, ¿no? No descanso en Dios. No dejo que Jehová es mi pastor y que Él tiene el poder para que nada me falta. Si me falta paciencia, si me falta perseverancia, si me falta fe, si me falta confianza, Él me la va a dar. ¿Pero cómo? A través también de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo va a ser Dios? Va a trabajar en mi corazón, en mi mente, para comenzar a creer en la palabra, para comenzar a desarrollar una fe inconmovible, y a medida que vienen situaciones que me van a generar ansiedad, angustia, desesperación, yo comienzo a confiar en las promesas de Dios, dejo que el Espíritu Santo trabaje en mi mente, trabaje en mi corazón, y poco a poco voy venciendo eso. Pero no soy yo, sino es el Espíritu que está en mí, que va tomando y va formando a Cristo en mí, y de un momento a otro comienzo a modelar como Cristo, comienzo a imitar a Cristo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que todos somos débiles. No hay uno solo aquí en este lugar, no hay uno. Si estuviera Pablo, diría yo el primero. ¿Me entiendes? Si tuviera Jesucristo aquí en la tierra, también le decía yo el primero. En la semejanza a la naturaleza humana, yo tengo debilidades, ¿me entiendes? Aún el mismo Cristo. Cristo no fue un superhombre, mamá. Si Cristo fue un superhombre, ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados, ¿me entiendes? Cristo pasó todo lo que estoy expresando el día de hoy. Pero Él sabía a dónde ir. Él sabía que necesitaba el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, y necesitaba a su Padre para poder no tener estas cosas que nosotros a veces experimentamos. Por eso Él dice, ¿no? ¿Qué cosas ha pasado? Hebreo lo explica, ¿no? Jesús pasó todo. Todo lo que tú estás pasando, Jesús lo pasó. ¿Me entiende? Entonces, lo primero, y hay que saber y afirmar, es que todos somos débiles. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la debilidad que el día de hoy te causa más problemas? ¿Cuál es la debilidad con la cual estás luchando? ¿Es un pecado que no puedes vencer? Es una debilidad. No, Pablo ya ha hablado, por ejemplo, en el capítulo 6, desarrolla todo el tema del pecado, ¿no? Pero también dice que estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Pero ese es un proceso para llegar, ¿no? Es decir, en el 6.8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Está diciendo la solución para vencer el pecado es vivir con Cristo. Pero para vivir con Cristo tengo que morir yo. Pablo lo dice nuevamente, la teología paulina dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que hace Pablo es desarrollar ese principio que Jesús enseñó, la negación, ¿no? ¿Cómo? La única manera de negarnos es muriendo, ¿no? Es muriendo al viejo hombre, o es muriendo a mi vieja naturaleza, es muriendo a mi propia autosuficiencia, es muriendo a mi propia fuerzas para luchar contra el pecado, contra todo aquello que es débil. Yo digo, no, yo dice la palabra, todo lo puedo, pero dice, en Cristo. Y para estar en Cristo tengo que morir yo. Para estar en Cristo yo no puedo luchar como cristiano y Cristo me está a mi lado ayudándome. No, voy a fracasar. Yo tengo que morir y Cristo tiene que reinar en mi corazón, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que yo reconozca que soy débil, que he fracasado, que soy un fracasado, que soy un derrotado, que soy un sinvergüenza, que soy un don nadie, que soy un depravado, que soy un maldito, que soy lo que soy. ¿No? Bajo esa condición, entonces cuando llego a entender eso y la única opción es morir, entonces ahí es donde ya Dios va a comenzar a trabajar con mis debilidades, porque Él me va a enseñar que su carga es ligera de llevar. ¿No? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Él va a decir, ¿no? Ustedes miran al buey, el buey ustedes van a ver un buey que es mayor, un buey que ya tiene experiencia, y al lado de ese buey hay un buey que recién está comenzando a arar, ¿no? Son dos bueyes. Prácticamente el buey menor o el buey que recién está comenzando a ser buey solamente sirve para llevar el yugo. El que hace la fuerza, el trabajo, ¿quién es? El buey mayor. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién lleva la carga? Cristo, ¿me entiendes? Pero Él quiere que tú y yo nos unamos a Él, que estemos unidos a Él. Por eso que es trascendental reconocer que somos débiles. Si tú no reconoces que eres débil, ahí es. Por ejemplo, si mi debilidad es mentir fácilmente, todo soluciono mintiendo. Facilito miento. Por lo tanto,
un día me doy cuenta que mi papá ya no es Dios, sino que es Satanás, porque el padre de la mentira es Satanás, ¿no? Nunca me había dado cuenta, pero el Espíritu Santo me hace entender que mi papá es Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque mi estilo de vida es mentir, ¿no? Entonces yo no puedo vivir así. Otro día me doy cuenta que soy chismoso o chismosa y que ese es mi deleite y que me da placer cuando me entero de cosas de las personas, ¿no? Hasta que un día el Espíritu Santo me dice que tú también eres otra hija, otro hijo de Satanás, porque el murmurador es Satanás, el que es chismoso es Satanás. Tú estás como tu padre, ¿no? Entonces soy débil, ¿no? No puedo vencer el chisme, no puedo vencer la mentira y un sinnúmero de cosas más. Soy débil, tengo que ir, tengo que reconocer. Acá Pablo va a decir entonces, en segundo lugar, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí la palabra pedir es una palabra, es oración realmente. Y es una palabra bien extensa en hebreo. Tiene tres partes. Tres partes, ¿no? Para que una palabra sea tan larga. Y es una palabra que solamente, prácticamente, Pablo parece que esta palabra él la puso y solamente la usa en este versículo. Y en Lucas 10:40, si no me equivoco, porque Pablo fue el discipulador de Lucas. Es decir, a través de Pablo, Lucas se convirtió a Cristo. Entonces, cuando tú miras el Evangelio de Lucas, vas a encontrar muchos pensamientos de Pablo, por aquí, por allá, vas a encontrar, porque el que discipula a Lucas es Pablo. Por esta palabra, él la va a componer y nos va a decir, ¿no?, que en realidad esta palabra interceder nos dice que hemos de pedir. Ahí debe decir que hemos de orar o cómo hacemos oración. Es decir, cómo oro. No sé cómo orar, ¿no? Es decir, yo sé que muchos hermanos tienen una facilidad increíble para orar, ¿no? Pero si tú dialogarías con ellos y ellos se abrirían realmente y tú le preguntas la oración que hiciste, ¿cuál es tu respaldo bíblico? Salvo que tengan hermanos que han tenido un encuentro con Dios y a través de los años el Espíritu Santo el Espíritu lo toma y comienzan a orar y el Espíritu Santo de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente saca y de ahí hace que ese hermano comience a orar porque cada cosa que él dice ha tenido una experiencia con Dios. Pero a veces nosotros oramos como si fuera un discurso. Hemos estado mundanizado y hemos estado mezclados con el mundo, haciendo cosas terribles en el mundo y de un momento a otro estoy en las cosas de Dios y oro como si fuera. Y me quedo, a veces uno se puede quedar asombrado, pero son palabras nada más, como dicen el dicho en el mundo, palabras que se lleva el viento, que no tienen ningún contenido. O como dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Como címbalo que retiñe, es decir, como lata vieja, que yo quiero que sea una batería electrónica de alto nivel. Para mí yo soy una batería electrónica de alto nivel, pero cuando Dios escucha, ese ruido, ¿de dónde viene? Dice Dios, ¿no? Ese ruido me molesta, ese ruido no es mío, dice. La oración genuina, hermano, solamente viene de parte de Dios. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Aquí Pablo está diciendo y afirmando una gran verdad, dice, ¿no? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo debemos de orar como conviene? No lo sabemos. Y la palabra sabemos significa que cuando tú como persona, como cristiano, como hijo de Dios, tú ves una situación, tú ves a una persona, tú ves con los ojos físicos, ¿no? Con tus ojos, ¿me entiendes? Y con los sentidos que Dios te da, como estás conectado con Dios, como tienes una conexión con Dios, tú sabes, Dios te muestra la necesidad de esa persona. Y a veces cuando ya estás lleno del Espíritu Santo y tienes una comunión profunda con el Espíritu de Dios, Él te dice aún la condición de esa persona para que tú ores por él. Por eso Pablo dice, no sabemos, no conocemos. Pablo está
Él está afirmando, hermano. Él lo está diciendo por Él, ¿me entiende? Y nos está enseñando a nosotros. Porque el orar es una de las más grandes bendiciones que un ser humano puede ser, pero el orar conforme a la palabra de Dios. El orar dependiendo totalmente del Espíritu de Dios. Porque el que conoce todas las cosas es Dios. Por eso dije al comienzo de que en este tiempo, en nosotros, o estamos en Cristo, o en Cristo, o Cristo está en nosotros. Si está en nosotros, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros estamos en Cristo, también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, hermano. No es que el Padre está por allá, el Hijo está por acá y el Espíritu está en mí. No, los tres están ahí. Pero el que está activando, el que está trabajando en mi vida es el Espíritu de Dios. Por eso dice, ¿no? Vuelvo a repetir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, ¿cómo debemos de orar como conviene? Es decir, como de la forma correcta, de la forma que el Padre va a escuchar, de la manera como yo me voy a presentar delante de Dios. Entonces, aquí Pablo está afirmando cosas muy, muy profundas, cosas que realmente podemos llegar a ese nivel. No necesitamos, hermanos, ir y saber mucha Biblia o tener mucho conocimiento intelectual de la palabra, sino una vida que se rinde ante Dios, que se humilla ante Dios y conoce su debilidad y que no sabe cómo orar, cómo es conveniente presentarse delante de Dios, porque no ha tenido todavía experiencias, pero se ha convertido y Dios le va a llevar a esas experiencias, a comenzar a entender que la oración es algo sagrado, que la oración es un acto en el cual yo como ser humano débil voy a presentarme delante de Dios, pero en Cristo y en el Espíritu de Dios que me va a enseñar a orar, dice en Reina Valera dice a pedir, pero debe decir a orar, como correctamente, como conviene. Eso es fundamental para nuestras vidas, amados hermanos. Si entendiéramos eso, de que cada oración, que cuando vamos delante de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios. Señor, he fracasado en esto. Puedo decir, si soy hijo, he fracasado en el ser un hijo que te honre a ti, Dios. Y también he fracasado como hijo que honre a mi padre. Soy un fracaso. Termino, cada vez que quiero honrar a ti o quiero honrar a mi padre, termino haciendo lo malo. Pero si tú vas y le dices, Señor, esa es mi condición. Ese soy débil, soy frágil, oro a mi manera, a mi forma. Nunca me humillo, nunca he sentido la necesidad de postrarme de rodillas. Ayer no sé quién leyó la lectura de la palabra en Lamentaciones. Y ahí habla, por ejemplo, cómo debe orar una persona cuando esté en una crisis profunda, ¿no? Ahí habla de que a veces somos tan incapaces ante la adversidad que tenemos, ante la situación en que estamos viviendo, que no encontramos ninguna solución. A veces, por ejemplo, los jóvenes en este tiempo, los adolescentes en este tiempo, son atacados y comienzan a hacer cosas que nunca deberían de hacer. Y están viviendo en esa dimensión de pecado, de maldad, ¿no? Haciendo cosas terribles. Pero de un momento a otro el Espíritu de Dios le hace ser consciente de su condición pecaminosa, de su maldad, de las cosas malas, horribles, nauseabundas que están haciendo. Y ese joven, hombre o mujer, comienza a clamar y a buscar en su debilidad a Dios. Y de un momento a otro, amado hermano, está tirado en el suelo. Tirado, porque eso es lo que dice, hermano. Y llora tanto por su pecado, que su corazón ha hecho que derrame lágrimas. Y tirado en el suelo, humillado, en el lugar donde está, en su cuarto, que él mismo está encargado de limpiar y de asear, está sucio, está asqueroso ese cuarto. Se tira al suelo y después está todo embarrado, ¿no? ¿Por qué? Porque llora tanto.
y Dios lo quebranta, amado hermano. Eso es lo que dice en Lamentaciones. Dice que del yugo de su juventud, dice, ¿no? Leía en estos días que estaba preparando un estudio para los jóvenes, y aún en Génesis 8, cuando aún no llegaba a tierra el arca de Noé, Noé meditaba y decía, aún desde la adolescencia, de la Nahar, los seres humanos están predispuestos a la maldad, a pecar, pero cuando el Espíritu de Dios llega, amado hermano, tú no eres, como a veces veo a muchos adolescentes y jóvenes que oran sentados en su sitio, ¿no? Están aquí sentados, nunca lo he visto de rodillas, nunca lo veo humillándose delante de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten bien, pues, ¿no? Como su papá le dan de todo y no le falta nada, hasta que un día Dios te va a llevar y te va a tirar al suelo, ¿me entiendes? A veces en la condición de pecado, diciendo cosas por las redes que no deben decir. ¿Hasta qué? Hasta que el momento en que Dios trabaje con tu vida, pues. No vas a esperar estar en un quirófano, ¿no? En una UCI, o tu vida está al borde de la muerte para recién orar, ya no vas a poder orar ahí. Entonces aquí es donde el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? Que debemos de orar como conviene. Pero ¿quién nos va a llevar? El Espíritu de Dios. Y reconocer que no lo sabemos, que no conocemos cómo orar. Yo no me atrevería a enseñarle a orar a alguien que está en una crisis terrible, porque de repente yo no he experimentado lo que le está pasando. Pero si tú has experimentado eso, si tú eres una mujer, un hombre de Dios que has experimentado ese quebranto, ese dolor, tú sí tienes autoridad para decirle, mira, en esta angustia, en esta situación, cuando me pasó, Dios me llevó a esta condición, a orar de tal manera. Por eso que Pablo va a decir una gran verdad, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Y esta es otra palabra de interceder. Cada palabra, hermano, son distintas, no son las mismas. Lamentablemente en español, a la hora de traducirla, han puesto las mismas palabras. Y esta intercesión es distinta. Cuando ya el Espíritu Santo te toma y tú estás viviendo y en comunión con Dios, amado hermano, dice el diccionario que he encontrado, se refiere a la intercesión del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida, para que podamos alinearnos con el propósito eterno del Señor. Es decir, que ya al tú reconocer, tú y yo reconocemos que somos débiles. Tú y yo que reconocemos que no sabemos cómo orar como conviene, pero que Dios quiere que oremos y Él nos va a enseñar una oración apasionada, una oración vehemente que el Espíritu va a poner sobre nosotros. Aquí dice que el Espíritu Santo toma control de nosotros permanentemente. Bueno, tú puedes estar caminando y de un momento a otro comenzar a orar en tu mente, en tu corazón. O si es tanto la fuerza que después te puede estar en tu trabajo que lo único que te queda es ir a un baño y ahí comenzar a clamar a Dios, porque el Espíritu Santo te está tomando. Por eso dice, ¿no? Dice, se refiere a la intercesión del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida para que podamos alinearnos con el propósito eterno del Señor. El contenido de estas intercesiones trascienden el lenguaje humano e incluye traer misterios sagrados a nuestro caminar, en nuestro diario vivir como cristianos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos, con suspiros. ¿Qué pasa cuando tú tienes una angustia? ¿Qué pasa cuando tienes un problema? Comienzas a suspirar. ¿Tú puedes controlar el suspiro? ¿Tú puedes controlar tu corazón? No. Y el Espíritu Santo llega a tomarte, que al final, de un momento a otro, tú comienzas a suspirar y a gemir. Y salen de tu boca palabras indecibles, que no se pueden decir porque son demasiadas profundas esas palabras. Porque el Espíritu Santo es el que está orando por ti. El tema es el Espíritu Santo orando por mí, en mí. ¿Entiendes? Ese es el tema. El Espíritu Santo orando por mí, en mí. No es que el Espíritu está fuera de ti, está dentro de ti. Y el Espíritu Santo comienza a orar por ti.
en ti, porque Él es el único que sabe cómo llegar a Dios. Cómo esa oración, ese clamor genuino de que tú le estás pidiendo a Dios, Señor, quiero un verdadero arrepentimiento. Ya no, ya basta, Señor, ya no quiero vivir de esta manera. Ya no quiero ser mentiroso. Ya no quiero ser fornicario. Ya no quiero ser chismoso. Ya no. Ya no quiero ser miedoso. Ya no quiero ser una persona que se angustia por todo. Ya no quiero ser esa persona. Ya no quiero ser la persona que cualquiera viene y le creo, un necio, un incauto. Ya no, Señor. Y el Espíritu Santo comienza, te toma, y Él a partir de ese momento comienza a orar por ti. Y como sabes que es el Espíritu, y tú ya no quieres perder esa comunión con Él, vas a hacer lo que Él te dice. No te vas a avergonzar, porque estás luchando por tu salvación. O estás luchando por agradar a Dios, porque quieres lo que has dicho con tu boca, que sea realidad, amar a Dios sobre todas las cosas. Quieres adorarle a Dios de verdad. No es cantarle, adorar no es cantarle, hermano. Una de las formas de adorar, la más mínima, es cantar. Escucha bien, la forma más mínima de adorar es cantar. Adorar es cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios, necesitamos morir totalmente para hacer la voluntad de Dios. Por eso aquí Pablo va a continuar y va a decir, mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios, Padre. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién, amado hermano? Dios Padre. ¿Qué padre no quisiera saber lo que hay en el corazón de sus hijos, no? ¿Qué padre hoy día, no? Saber qué paso va a dar su hijo, ya lo sabe ya. Y él se adelanta y se pone delante para que su hijo o su hija no haga lo que quiere hacer, que es malo. El único que lo sabe es Dios, amado hermano. Más el que investiga, el que está en nuestro corazón, como Dios omnisciente, Dios omnipresente, que nos ama con amor eterno, por eso prolonga su misericordia hacia nosotros, es Dios, amado hermano. Dios Padre. El Padre que tenemos, cuando tú y yo, Él nos ha salvado y convertido, nunca, amado hermano, deja de ser nuestro Padre. Si ha habido un encuentro real y genuino con Él, Él siempre es nuestro Padre. Él no nos deja. A veces nuestros padres pueden decir, ya no, se acabó. Pero ese Dios nos ama con amor eterno. Ese Padre cree y está seguro que la obra que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí y redimirnos, esa obra va a salir a luz. Él no se cansa. Sí, se entristece, pero Él sigue insistiendo y diciéndote, yo te amo. Por eso que aquí está diciendo que el Espíritu Santo, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu trabajan unidos. El Dios Padre se conecta con el Espíritu. ¿Y qué hace? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Nuevamente la palabra sabe o conoce, es la misma palabra que está en el 26. Él sí sabe, Él sí conoce que si lo que tú estás haciendo es mentira, que puedes engañar a todo el mundo y todo el mundo te puede ver o ver, no, ya cambió, pero Dios sabe si realmente tú cambiaste o no cambiaste, porque este corazón es tan malo, tan perverso, como decía Jeremías. Jeremías podía decir, mi corazón es engañoso y perverso, es malo, malvado, hace cosas muy malas, odia, no perdona, no se quiere someter a Dios, pero es experto en fingir. A Dios nadie le engaña. A Dios nadie le engaña. Aunque el Espíritu lo sabe, pero esa es la labor para que veamos que no es el Espíritu solo que está trabajando, sino que el Padre también sabe por qué. Porque Él quiere ver el corazón
de su Hijo Jesucristo en nosotros. Así como un día dice que no había un hombre como David, que que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Cristo. Amado hermano, Dios quiere formar el corazón de Cristo en nosotros. Por eso que el Padre aquí Él se comunica con el Espíritu y Él sabe cuál es la intención. Dice, ¿no? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Si muchas veces la labor que Él está haciendo es como, por ejemplo, cuando usted va y lee el principio del ministerio, antes del principio del ministerio de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús va para que Juan lo bautice. Juan lo bautiza y se manifiesta la Trinidad, ¿no? El Hijo encarnado, el Espíritu descendiendo y el Padre diciendo: este Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios con Jesús? ¿Lo lleva a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿no? Para ser tentado, dice. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios te lleve a ti para ser tentado? Si Dios no hace nada malo, si Dios... No, hermano. Lo que pasa es que donde fracasó Adán, él tenía que comenzar. Antes de comenzar su ministerio, él tenía que vencer el pecado. Por eso que Dios lo lleva. El Espíritu lo lleva y durante 40 días y 40 noches Jesús batalla contra el enemigo de las almas. Y la única forma en que Él vence es teniendo la palabra, con la palabra. Jesús no se puso a pelear ahí, ¿no? A ver, traigo, ¿cuántos soldados tengo? 3.000 millones de ángeles. Ya, ¿cuánto tiene Satanás? Tienen 6.000. Igual, mis soldados están más preparados que el tuyo, así que peleen. Yo voy a ponerme a mirar. No. Jesús se puso a batallar con la palabra, amado hermano. Pero ahí estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí es distinto porque Jesús en su debilidad humana, ¿me entiende? Como está humanado, semejante a ti y a mí, se ha negado a todos sus atributos poderosos, no usa ningún atributo, Él se somete al Padre y al poder del Espíritu Santo, y la arma poderosa que tenía, ¿cuál era? La palabra, pero lleno del Espíritu Santo. Por eso tú al final encuentras, de todo el resumen de esa tentación, que Jesús vence ¿con qué? Al enemigo de las almas. Escrito está y escrito está. Pero estaba lleno del Espíritu Santo, él reconociendo su debilidad como ser humano, ¿entiende? Él sabía cómo orar como Dios, pero ahí también él va a entrar en este proceso. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida para saber cómo enfrentar cada tentación. Y a cada tentación que él venía, la palabra usaba. Entonces aquí dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y siempre la intención del Espíritu es para bien, amado hermano. Por eso que más adelante dice en el 8:28, más, ¿no? Que dice en el 8:28 el famoso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Cualquier cosa que te pase, amado hermano, aún siendo como cristiano, y venga una situación difícil, Dios está ahí. Y es para tu bien. Aún las pruebas, aún las dificultades, aún a veces Dios nos permite pecar, hermano. Nos permite pecar. Y eso, cuando realmente nos arrepentimos, eso obra para bien. Para que tú y yo nunca más volvamos a repetir esa historia, ¿me entiendes? De pecar en esas cosas. Pero aquí está diciéndole, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a su Dios intercede por los santos. En el original no está conforme a la voluntad. En el original dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Su Dios intercede por los santos. Ya a la hora de traducirlo ha puesto conforme a la voluntad. Es decir, ¿cuál es la intención de Dios? Si tú conoces las características de Dios, jamás, hermano. Entonces el deseo de Dios, cuando yo voy a Dios, la voluntad de Dios es ¿cuál es? Salvarme,
Convertirme ¿en quién? En alguien semejante a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea semejante. Por eso en el 8:29 va a decir, el 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que pasamos en esta tierra, amado hermano, es para formarnos a la imagen de Cristo. Todo. Si permanecemos en esta fe. Porque al final, la última fase de la salvación es la glorificación de los hijos de Dios. Y la glorificación es que todos vamos a ser semejantes a Cristo, hermano. En la eternidad. Por eso que vamos a podernos presentar en Cristo delante del Padre y verlo a Él. Y el Padre va a glorificarse. Por eso dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, y esta palabra intercede es otra palabra de interceder. Es distinta, significa interceder, hacer una petición, significa apelar, es decir, suplicar. El Espíritu Santo comienza a suplicar por nosotros, suplica, ¿te imaginas? El Espíritu Santo va y le pide al Padre y suplica. A veces nosotros nos ponemos de rodillas y comenzamos a orar y a suplicar a Dios. Lo mismo hace el Espíritu de Dios ante el Padre, dice, Dios, haz la obra en mi hijo. Dios, haz la obra en tu hijo. Es tu hijo, Cristo lo compró en la cruz del Calvario, ha pagado con su vida. Y el Espíritu Santo le suplica al Padre para que nos cambie, para que nos transforme. Miren, tanto valemos para Dios que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu están en esta oración. ¿Para qué? Para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y a medida cuando esa intervención de Dios llega a nuestras vidas y esa oración es respondida, no es que automáticamente somos cambiados. A veces vienen las pruebas, a veces vienen las tribulaciones, y en las cuales Dios nos va a hacer más que vencedores, porque ya no vamos a caer. Si somos mentirosos, van a venir las pruebas de mentira, para ya no mentir, ¿me entiende? Nos va a costar, pero ya no vamos a mentir. ¿No? La prueba de que engañamos a la gente, ya no vamos a engañar a la gente. Nos va a costar, vamos a luchar, porque lo fácil es hacerlo. ¿Me entiende? Ya vamos a ir, se presenta una situación difícil y ya no me voy a angustiar. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar a su palabra. Ven a mí. Deja esa carga, déjamela a mí. Yo la llevo. Y Él comienza a llevar esa carga, ¿me entiende? Porque lo fácil es angustiarse. Lo fácil es desesperarse. Pero esperar en Dios, pacientemente esperó Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso en mí, ¿qué cosa? Cántico nuevo. Oirán muchos y quedarán asombrados. Dirán, ¿qué? Pero si antes se angustiaba y ahora está alabando a Dios, ahora está cantando a Dios. A veces tenemos que ser como niños, ¿no? Y Emilia tiene eso, ¿no? Ella le gusta cantar mucho. De verdad, cuando ella está sana totalmente, tú todo el día le escuchas cantar. Es por eso que os digo, tiene que ser como niño. Ella es libre, ella no procesa también lo que es el pecado. Hace cosas, ¿no? De todos niños, sus cositas por ahí, pero cuando ella está libre, alaba a Dios. De un momento a otro, antes era angustia y vas a cantarle a Dios, vas a adorarle a Dios. Vas a orar proféticamente, usando la palabra de Dios, ¿no? Y vas a declarar la victoria de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por eso dice, a los que aman a Dios, termina, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a su propósito somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Él es mi hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Y todos nos vamos a parecer a Cristo, ¿no? Qué bueno es cuando un padre ve a sus hijos y dice, uy, el padre hombre ve
a sus hijos varones se parecen a él. Ve a sus hijas mujeres y se parecen a la madre, ¿no? Ese padre es feliz, ¿no? Mira, que ahí está mi sello, ¿sí? Se parece a ti físicamente, pero tiene la característica de la mamá, ¿no? Te parece la mujer a su mamá, pero tiene la característica a veces del papá. ¿No? Cuando Dios se complace, ¿no? Cuando ve a sus hijos que se parecen a su Hijo Jesucristo. Que hacen lo que Jesús hacía en la tierra. Pero ¿qué hay que hacer para que eso sea realidad en nuestras vidas? Orar como conviene. Y para orar como conviene, el único que nos enseña a orar como conviene es el Espíritu de Dios. Y muchas veces nos va a llevar a orar con gemidos indecibles, con gemidos, con angustia, con llanto, con clamor. Y nos va a llevar a una dimensión que poco a poco vamos a estar preparados para las situaciones que Dios nos va a llevar. ¿Para qué? Para probarnos de que realmente ya no somos la persona que éramos antes. Que ya no. Si viene un chismoso, le digo, a ver, hermanito, hermana, a ver, dígame usted, a ver. ¿Usted, la palabra que usted me va a traer es para edificación o viene con cosas? Y yo lo voy no, es que hermanito, ¿usted quiere? O si no, ya, ¿de quién quiere hablar? Vamos a la persona, hermanito, vamos a la persona que me ha dicho esto. Y lo llevas a esa persona, a ver, para que lo que te está diciendo es verdad. O se cura para siempre, o nunca más te va a volver a buscar, ¿me entiendes? Pero si tú le das rienda suelta, es que no has dejado que el Espíritu de Dios intervenga en tu vida para dejar de ser eso. Tú no puedes hacer todo el proceso, hermano. Pero como Dios conoce tu conciencia y tu corazón, Él sabe que en tu agenda escondida tú no quieres cambiar, tú quieres seguir siendo lo mismo. Tú puedes llegar a orar hasta con gemidos indecibles. Y para Dios llevarte a la condición y hacerte entender la condición en que estás. Pero si al final tú decides hacer lo mismo, Dios te va a dejar hacer lo que tú hagas. Para que cada vez te embarres más, como dice, ¿no? El lodo cenagoso, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, y oyó mi clamor, y te saque de donde el lodo cenagoso, reconozca que estás embarrado por el pecado, que esa caída, ¿no? Está en tu vida, podrida, porque ese barro cenagoso es el barro podrido que huele a muerte. Te vas a dar cuenta hasta que un día salga de esa condición y Él ponga en ti cántico nuevo y muchos puedan ver que has cambiado y has sido transformado por Dios. Dios es nuestro Padre, amado hermano. Dios hace toda esta inversión en nosotros y no se va a cansar de hacerlo. Él quiere, si tú quieres celebrar el Día del Padre el día de hoy, dile: Padre, si tú eres mi Padre, escudriña mi corazón, porque yo quiero orar como conviene. Yo quiero saber, el Espíritu Santo sí sabe, y cuando el Espíritu de Dios te enseña a orar como debe, correctamente, tú vas a ver los resultados de esa oración poderosa, que Dios cambia y transforma, amado hermano. Padre, te doy gracias, y en este capítulo 8, tu hijo Pablo termina diciendo que en Cristo somos más que vencedores, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario orar en el Espíritu. Orar de tal manera que nos neguemos a nosotros mismos y reconozcamos que no sabemos cómo orar. Pero tú sí lo sabes, Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en mi vida primeramente, en mi vida, Señor, para que ese cambio se haga realidad, Señor. Para que ese cambio sea un cambio profundo en mi ser, Señor amado. Cámbiame, transfórmame, conviérteme realmente en un hombre de oración conforme a tu Espíritu. Totalmente, no solamente guiado, sino que en mí el Espíritu Santo ore por mí, Señor amado. Que dejar que al final siempre el Espíritu Santo en mí ore por mí, con gemidos indecibles, porque Él sí sabe cuál es la intención, el Dios Padre sabe cuál es la intención que hay en mí. Señor amado, y tu Espíritu va a transformar mi vida para ser un hombre más que vencedor y reconocer que todas las cosas que me sucedan siempre obran para bien, porque tú eres el Dios soberano, el Dios que tiene control totalmente de mi vida. Gracias, Señor,
y bendice a los padres en este día, Señor, de una manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.